Un paso más hacia la verdad. 0% de subordinación a gobiernos y lobbies. Y 100% de información veraz. Conduce un técnico preocupado. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro podcast de Buscadores de la Verdad. Lo primero que quiero es felicitarles a todos y cada uno de ustedes, ya que los considero mi familia. Y aunque estas fiestas no sean lo que parecen, sí que sirven para reunir a las familias y eso es lo verdaderamente importante. Este humilde podcast ha logrado llegar a los 100 primeros puestos del ranking de iVoox y aunque para mí no son importantes las listas ni las posiciones en ellas, esto significa que llegaremos a más audiencia, lo cual implica que somos muchos los que buscamos la verdad. El podcast de hoy no va a ser extremadamente largo y quiero emplearlo en darles una idea clara de que está en nuestras manos el salir de este agujero donde algunas familias de la élite mundial nos quieren meter al resto de la población del planeta. Y aquí sí damos nombres, no como en ese texto que leí hace ya tiempo, donde Pablo Iglesias, el líder de Podemos, hablaba de su experiencia como parte del movimiento antiglobalización. Por si no lo saben, entre el año 2000 y el año 2004, este señor viajaba por todo el mundo, entrecomillado, representando al pueblo español y lo podíamos ver en las barricadas que aparecían en los telediarios contra no se sabe muy bien qué. El 23 de julio del 2001, el diario El Mundo entrevistó a un desconocido Pablo Iglesias tras una de esas manifestaciones, concretamente venía de Génova. El texto que aparecía en una subsección llamada Encuentros Digitales le hacía una batería de preguntas con bastante mala leche, por cierto. Una de ellas resulta curiosa 14 años más tarde. Decía así: ¿por qué no os presentáis a las elecciones con un programa concreto y vemos cuántos ciudadanos os votan? Me temo que no os atrevéis, terminaba el periodista. El movimiento ciudadano que siguió el 15M y que precipitó en Podemos como catalizador y neutralizador al mismo tiempo, logró desmovilizar a las masas al creer estas que habían logrado su objetivo. Recuerdo que cuando aún tenía dudas de si Pablo Iglesias habría surgido espontáneamente o había sido puesto ahí por los de siempre, me topé con un truño de 38 páginas titulado Desobediencia civil y movimiento antiglobalización, una herramienta de intervención política, obviamente escrito por este señor. Les leo textualmente un trocito. Decía: conductores televisivos y columnistas profesionales, bien apuntalados por la intelectualidad orgánica que descansa en las universidades, han proclamado la llegada de una nueva fase en la historia. Más allá de la retórica con la que hay que vivir, dos elementos se nos presentan con cierta nitidez. En primer lugar, una nueva organización mundial de la economía en torno a los capitales financieros, en pugna constante por el control de mercados y territorios, la globalización o neoliberalismo. En segundo lugar, una reordenación jurídico-sistémica global, especialmente acentuada tras el 11S, en la que los clásicos agentes de producción normativa, los estados-nación, se ven sustituidos o condicionados por instancias supranacionales. En ni una sola página de esas 38 que componen este texto podrán leer ni uno solo de los apellidos de las familias más poderosas del mundo, ni un solo nombre de ninguna de las multinacionales que se reparten el botín. Y ni por asomo verán que nombre en este texto al Club Bilderberg, la Trilateral, el Club de los 300, Skull and Bones o cualquier otro nombre de las poderosas instancias supranacionales que se mantienen manejando los hilos en la sombra del telediario de los pobres. ¿Para eso ha servido que el señor Pablo Iglesias fuese miembro del Movimiento de Resistencia Global, MRG? ¿Para que no sepa ninguna de estas respuestas? ¿Para que se refiera con vaguedades como que son los mercados, por ejemplo? En un artículo del diario.es, que es la prensa que está, parte de la prensa que está upando a Podemos, titulado El salto a las librerías europeas de Pablo Iglesias, se puede ver cómo esa parte antiglobalista está vendiendo y mucho
en una Europa cada vez más depauperada industrialmente. En Alemania se vende como churros el libro de Pablo, titulado Podemos, el viento del cambio en España. Muchos me han criticado por poner en la picota a Podemos. No es cierto. Yo solo intento desnudar la cebolla y mostrarles cuán ácida y amarga está en su núcleo. Las bases de Podemos están compuestas en su mayoría por gente honesta y luchadora, pero sus élites, sus centros de poder, están copadas de trepas, como en todo buen partido que se precie. Ahí tenemos, por ejemplo, a la novia de Pablo, ¿no? Por eso, para hacer despertar a esas masas, grabo este audio con el convencimiento que la verdad es lo único que puede salvarnos de sufrir otra puñalada de bruto. Sois vosotros los que debéis hacer ver a vuestros líderes que el 11S no es lo que nos contaron por la televisión, que las estelas que veis en el cielo no son vapor de agua y que la desindustrialización de España se produjo por culpa de unos señores con nombres y apellidos, que no fueron los mercados sin más. Os dejo con un extracto con la pregunta que formuló el pasado domingo 13 de diciembre de 2015 en Cibeles, dentro del acto llamado 13D, una valiente mujer al colectivo de Podemos llamado La Plaza de los Pueblos. Y recordamos a Radio Escuchas de Agorazo Radio que en enero vamos a hacer una transmisión del Espacio Común 15M sobre el agua, que ya está programada, ¿verdad? Y entonces vais a poder escuchar más sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues yo me marcho ahora porque tengo que recoger las cosas, o sea, el balón. El balón de 2 metros. Hasta luego, hasta luego. Sí. Estamos aquí con Verónica, que ha lanzado un tema muy interesante e importante en la Asamblea del Espacio del 15M hoy, aquí en el Paseo del Prado, donde todavía quedamos. Entonces le vamos preguntando de hablarnos un poco del tema que has propuesto en la Asamblea. Pues se trata sobre el tema de los derechos de los niños y en concreto sobre el tema del tráfico infantil. Porque me parece que en este país llevan desapareciendo niños desde hace mucho tiempo. Las cifras exactas no lo sé, pero las he leído y eran escandalosas. Y hay investigaciones supuestamente abiertas que no están llevando a ningún lado y me pregunto por qué, si realmente la justicia no quiere hacer nada, si conocen el caso del Bar España, que está en Valencia y supuestamente lleva haciendo cosas así desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que la información está toda en Internet para la gente que le interese el tema y estaría muy bien que dejaran de censurar a Técnico Preocupado, que es ahora mismo la única persona que está poniendo pues lo que hay que tener en este tema, yo creo. Me gustaría también invitar a los colectivos a que participen en denunciar esto y que se solucione. ¿Y Técnico Preocupado qué es exactamente? Es una persona que ha ido recopilando testimonios de los niños, de las familias. La verdad es que es sobrecogedor, pero es algo que no podemos echar la vista hacia otro lado. Si tanto hablamos de derechos, de dignidad, incluso de patriotismo, la gente de este país, no sé qué está pasando, pero algo está muy mal. Y hay gente muy grande implicada en cosas así. Yo creo que lo tenemos que investigar. Si no hace nada la justicia, pues tendremos que ser nosotros. Los vídeos de los cuales hablabas son de Técnico Preocupado. Digo, la gente que quiere informarse se pone en Internet y que va buscando. Los vídeos no sé exactamente quién los ha hecho, pero él recopila información sobre estos temas. Y ha denunciado que le han censurado muchos vídeos en YouTube, en Facebook, la cuenta de Twitter. Entonces también movilización por parte de la ciudadanía, por las redes sociales y, no sé, movernos nosotros para hacer algo. Me imagino que sean niños y niñas desaparecidas, ¿no? No solo niños, también niñas. ¿Se sabe si hay un porcentaje de niñas mayor de niños o se sabe algo de...? Yo creo que los datos no están nada claros porque la investigación no está hecha. Se conocen casos aislados, pero a estos niños muchas veces les amenazaban de muerte, a ellos, a sus familias, y por eso no contaban nada. Entonces puede que haya muchos más casos de los que se conocen. Y claro, eran niños y niñas y también les animo a que tengan el valor de unirse y sacarlo a la luz.
Muchas gracias, Verónica. Entonces, el tuyo también es una invitación a que otros grupos de Asamblea del 15M o otras asambleas, otro colectivo, tomen esta temática como una temática importante de trabajo para los próximos meses. Sí, porque además es transversal, claro, es la educación de todos nuestros hijos, o sea, es más que nada un llamamiento a los padres, si quieren que sus hijos estén tranquilos y estén seguros. Y incluso a los pederastas, a los violadores, que sepan que vamos a ir a por ellos. Porque, no sé, por ejemplo, había un caso de 2 niñas que decían que habían visto cómo le pegaban un tiro a un niño en la tripa y en la cabeza. Yo creo que eso se tiene que investigar, porque que la gente esté pensando que hay esa información por internet y que no se ha hecho una investigación es que es absurdo. Y animo incluso a todos los que quieran investigar a que vayan a ese bar a ver si es cierto o a que se muevan a ver dónde lo han metido ahora. Porque creo que han pillado a un cabeza de turco, hubo un documental de Antena 3 acusando a un tal Daniel Payaso y claro, todos los demás, todos los grandes pringados que sabemos sus nombres perfectamente porque los niños lo saben, pues ahí siguen tan contentos, encima robándonos un montón de dinero. Y esto no puede ser. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Esperamos que tu invitación se traduzca en acciones concretas. También muchas gracias a vosotros. Ya lo han oído, la gente de Podemos no tiene ni idea del caso Bar España, aunque Joaquín Crespo, el testigo arrepentido, les haya enviado al mismísimo Pablo Iglesias una carta certificada el 11 de febrero de este año. Un año más tarde nadie de Podemos dice saber nada de aquello. Aunque yo haya estado repitiendo hasta la saciedad en Twitter y Facebook que este caso salpica directamente a los supuestos enemigos políticos de este partido, PSOE y PP. Les das una bomba H y no hacen nada con ella. ¿Qué tratan de ocultar? ¿A quién tratan de proteger? No voy a seguir hablándoles de Podemos, ni de otros partidos como Compromís, por ejemplo, de los que he hablado en un reciente artículo. Voy a hablarles de lo que otros partidos supuestamente de izquierdas han hecho con este país. Tenemos un grave problema. Hoy, cuando estoy grabando este audio, se está celebrando el sorteo de la Lotería de Navidad. Millones de españoles tienen puestos en ese sorteo sus esperanzas. Lo que no saben es que ese sorteo es parte de la manipulación a la que nos tiene sometida esta élite, de la que hoy les hablo, de la que les he hablado vagamente, aunque dentro de los audios de este podcast pueden encontrar todos los detalles. Lean mi artículo publicado el 22 de diciembre titulado ¿Por qué no volveré a comprar lotería? Y conocerán la verdadera historia que se esconde detrás de todo esto. Tan solo referirme a la señora que nos sacaron en televisión, yo creo que es una actriz, para hacer propaganda e invitarnos a comprar lotería. Esta mujer dijo textualmente: para evitar filas se viene a las 6 de la mañana, ¿vale? Yo ya compré mis 2 décimos. O sea, desde el telediario del gobierno nos invitaban a madrugar, pero no para levantar el país, trabajando, no, para comprar lotería, para comprar su lotería. Nuestro país lleva mucho tiempo siendo manejado, chantajeado y saboteado por estas grandes familias de la élite mundial que no son otras que las que están arriba del todo en estos organismos supranacionales a los que se refería el señor Iglesias. Recuerdo un artículo que escribí este año, titulado Desmontando España 1, Altos Hornos del Mediterráneo, donde mostraba algunos gráficos muy interesantes. Uno llamado Evolución Sectorial de la Población Española 1900-2006 nos mostraba con 3 líneas de colores la evolución de los sectores primario, industrial, secundario, industria auxiliar y terciario, sector servicios. Desde 1900 el sector primario no ha parado de caer, con solo un pequeño amago de parada tras la guerra civil, ya que hubo que empezar a fabricar cosas sí o sí. El sector secundario y terciario, por contra, tienen una subida más ligera, pero continuada, hasta más o menos la muerte de Franco, para ir paulatinamente descendiendo el sector secundario industrial y experimentar desde ese momento, desde la muerte de Franco, un ascenso acusado el sector terciario o de servicios. Nos habíamos convertido en el bar de Europa. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Fue casual? ¿Fue obra de los malísimos mercados? Pues un buen día llegan nuestros gobernantes, en ese momento el PSOE, y nos dicen que nuestro sector industrial estaba obsoleto o era ruinoso, y que por tanto debíamos pasar de ser un país predominantemente industrial a un país de servicios.
La cuestión es que entre Miguel Boyer y su sucesor a partir de 1985, Carlos Solchaga, ejecutan un plan siguiendo las directrices del Libro Blanco de la reindustrialización y eliminan buena parte de nuestro sector industrial. Más bien deberían haberlo llamado Libro Negro de la desindustrialización, ¿no creen? Por supuesto, uno de los sectores importantes a destruir es el sector de la producción de acero, ya que toda la industria empieza en un alto horno. La aplicación de un decreto ley, que es como gobiernan estos mafiosos sin contar con nadie, hizo que de un plumazo se destruyeran unos 4.000 puestos de trabajo directos y decenas de miles de más indirectos tan solo en Sagunto, en la factoría de altos hornos del Mediterráneo. Lo más curioso es que si hacemos caso a las cuentas oficiales amparadas por economistas como Ramón Tamames, que empezó siendo comunista del PCE y luego se pasó al PSOE, en un libro publicado casualmente en 1983, vemos que Altos Hornos del Mediterráneo, o HM, estaba desde 1977, según este economista, en bancarrota. Pero el marrón no se lo comió el gobierno de la OCDE, que era el que estaba gobernando en esa época. Entre el año 1976 y 1982 pasamos de 3.506.000 personas trabajando en el sector industrial hasta los 2.874.000 personas. O sea, tuvimos una pérdida de unos 700.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Hay muchos economistas que dicen que por cada puesto de trabajo perdido en la industria hay que crear 2 o 3 en el sector servicios para generar la misma riqueza en el país. Sea como fuere, convencieron a la mayoría de la población diciendo que estas reconversiones y salvajes eran necesarias y que formaban parte de nuestra integración en Europa y en el mundo globalizado. Y fuimos tan tontos que les creímos y les votamos. Sin embargo, en los USA se crearon en el periodo comprendido entre 1973 y 1984 10.974.000 puestos de trabajo en el sector industrial. En el caso de Altos Hornos del Mediterráneo, no es cierto que fuese una empresa obsoleta, ya que fue construida en 1971 con la mejor tecnología de la época, ya que como verán fue la US Steel la empresa fundadora. La familia Carnegie, una de las familias que componen esa élite, decidió que era más barato fabricar acero en los Estados Unidos. Es más, los Estados Unidos, que también paralizaron muchas factorías del acero durante la crisis energética de los 70, las volvieron a reabrir por el resurgimiento del sector debido sobre todo al enorme consumo de China. En los Estados Unidos no desmantelaron sus industrias, simplemente las cerraron. ¿Por qué no hicimos lo mismo aquí? Recordemos que durante el periodo de 1977-1982, el señor Tamames cifra para la Altos Hornos del Mediterráneo unas pérdidas de más de 42.000 millones de pesetas. Fijaros cómo casualmente en dicho periodo, entre el 77 y el 84, se produjo un parón en la construcción de infraestructuras estatales que necesitaban de acero, las presas y los planes de vivienda. No hace falta que les vuelva a contar que nuestra falsa democracia empezó con unos niveles de paro del 4,7% de la población en edad de trabajar y que aún con los maquillajes a los que someten a las estadísticas actuales, hoy en día tenemos provincias con más de un 50% de paro juvenil y casi un 23% de paro a nivel global. En 1977 el PSOE también decía que querían cambiarlo todo. Queremos cambiar la sociedad, porque nuestro partido es un partido del pueblo y para el pueblo y que nace del pueblo. Queremos remover las bases de la injusticia. Vamos a cambiar esta sociedad a una sociedad libre, justa y cada vez más igualitaria. Luego parece que tan solo querían cambiar su nivel de renta, el de los suyos, claro. No es solo el cambio de chaqueta de estos supuestos partidos que dicen que van a mirar por el pueblo, ni que su líder veranee en el yate del antiguo dictador, ni que le dé la mano sonriente a Ronald Reagan, Margaret Thatcher o a los dos Bush, o incluso el vergonzoso cambio de actitud frente a pertenecer a la OTAN. No. El problema es el origen de dichos partidos. ¿Quién dispuso que el PSOE se encargaría de llevar las riendas del país tras la espantada a la que obligaron a Suárez? Supongo que sabrán que los socialistas españoles recibieron mucho del dinero que les permitió hacer campaña y crear las primeras redes clientelares
gracias al dinero que llegaba del SPD alemán de Willy Brandt. Los antiguos líderes socialistas escaseaban en el periodo franquista y de repente salieron como setas por todo el país, como muy bien dice el señor García Trevijano. A este partido nos lo sirvieron en bandeja los mismos que levantaron los falsos partidos democráticos tras la Segunda Guerra Mundial, las élites sionistas americanas, como por ejemplo el señor Henry Kissinger. Les ruego que lean mi artículo del 12 de diciembre, no voten, todos quieren ocultar el caso Bar España, porque ahí se encierran muchas de las claves. España es tan solo un peón en su tablero de ajedrez global, y eso el señor Pablo Iglesias no se lo va a contar. No les mostrará el documento que les enseño yo, donde Henry Kissinger plantea que el gobierno de los Estados Unidos tiene planes para lo que quiere que suceda en España y que esos planes llegan hasta 1982, fecha clave que es cuando cedieron el bastón al PSOE. Ni les mostrará tampoco un documento del Club Bilderberg, ese que no nombra en su truño de 38 páginas el señor Pablo Iglesias, donde destacaba dejar a un hombre de paja como el anterior rey Juan Carlos para regir el destino de los españoles. Este 20 de diciembre mucha gente ha decidido no votar, yo uno de ellos. Pero por desgracia no nos decidimos a dar un paso al frente y hacerles ver a los que dicen representarnos que ya no nos creemos la mitad de lo que sale por televisión, que queremos que se acaben las fumigaciones clandestinas en nuestro cielo y que sus falsas banderas ya no nos engañan. Dígaselo a sus líderes de sus partidos, o empiezan a contarnos la verdad o rompemos la baraja. No sé si llegaremos a tiempo, ya que creo que la cosa va a ir a mucho peor este año que viene. Creo que buscan desesperadamente una tercera guerra mundial y un colapso económico global a corto plazo. La crisis de deuda a nivel global y la cada vez más pequeña inversión de riqueza en sectores que realmente sean productivos, creo yo que nos van a llevar, por desgracia, a un colapso si no le ponemos remedio. En agosto publicaba un texto extraído de un foro que se llamaba Así colapsará España, recesión 2016. Creo que no va a ser este próximo año el colapso, aunque sí vamos a entrar en recesión. Creo que aún tenemos tiempo de empezar a hacer las cosas bien. Pero desde luego, si seguimos tapando cosas tan extraordinariamente delicadas como el caso Bar España, jamás saldremos del agujero. No debemos caer en el derrotismo y saber la verdad, por dura que ésta sea, nos hará mucho más fuertes. Busquen la verdad a toda costa, no se queden con lo que ven por la televisión o leen en los periódicos. Tampoco se crean a pie juntillas lo que aparece en un pequeño post de Facebook, un foro o un blog, ni siquiera lo que yo les cuento. Conviértanse ustedes en sus propios buscadores de la verdad y esta aparecerá sin más. Lo único que hará que ganemos esta guerra contra esa élite invisible que gobierna nuestras vidas es no tener miedo. No tener miedo a conocer la verdad. Por eso les invito a que sigan visitando este humilde podcast, que sin medios técnicos les intentará brindar las herramientas para que ya nunca más les puedan engañar políticos monigote. Saludos y feliz Navidad a todos. Me acerco ante ti de corazón, con muchos deseos e ilusión, que llegue ante ti esta canción como una ofrenda de adoración. Me acerco ante ti de corazón, con muchos deseos